communism. My art is proof for the press in Cuba. The first thing for the press to do is finish with us, to establish censorship. There is no doubt about free press is the first enemy of dictatorship. Bienvenidos, amigas y amigos, a otra edición más de su programa La Doctrina del Shock. Hoy vamos a tratar la posibilidad de que Fidel Castro ha sido a lo largo de su vida un agente globalista y que Cuba nunca haya sido un bastión socialista en contra del imperialismo, ni Fidel Castro haya sido un heroico luchador por la libertad de los pueblos del mundo, ni, como dice Wikipedia, un abogado, estadista y político cubano, sino Cuba es porque lo que existe en Cuba es como un ensayo de la Agenda 2030. Cuba es un experimento, un exitoso de implementación de lo que es el viejo nuevo orden mundial. No solo para mí es la reina de Inglaterra, no, para mí es la reina de los Estados Unidos y de Cuba, y también es la reina del comunismo, porque este tema habría que comprenderlo, porque el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo. Todo esto a menor escala lo podemos ver en la Cuba del rey Fidel, porque Fidel también fue un rey. Si deseamos verlo claro, cualquiera que desee puede comparar la vida que se pegó Fidel y cómo cumplía órdenes, porque Fidel, uno de los métodos que esta gente utiliza es buscar información y desinformar, pero al buscar información, es decir, en la misma mensajería eso le servía para extorsionar. Pues bueno, ya hace esto de ti, pues ahora vas a colaborar conmigo, que son métodos que incluso en el día de hoy tiene la CIA, que fue la agencia a la cual perteneció Fidel Castro, porque como mismo los jesuitas son en el Vaticano el brazo armado de los Estados Unidos, es el brazo armado del viejo nuevo orden mundial, y la CIA, sus ojos y su lengua, que practican la extorsión, el chantaje y todos estos métodos que en Cuba los conocemos muy bien los cubanos, los que han sufrido estas cosas directamente, y es una de las cosas que produce silencio en tanta gente, el saber que el chantaje puede aflorar, ¿no? Al que asome la cabeza duro con él. El 1 de enero de 1959, el pueblo celebra el triunfo del movimiento revolucionario de Castro. El apoyo es considerable y el entusiasmo real. Todos los periódicos lo anunciaban. Yo estaba en Francia en aquel momento estudiando. Veía las revistas francesas que hablaban de la revolución cubana, de las bellas cubanas que estaban en la sierra. Cuando triunfó la revolución, fue la locura. Los barbudos de Sierra Maestra eran apoyados por todos. La revolución tenía el apoyo de toda Cuba, salvo el de la gente de Batista. Con un futuro maravilloso, si solo tenemos un buen gobierno. Entonces Fidel dijo, es hora de limpiar. Él tomó medidas extremas, evidentemente, y fue muy criticado por ello. La guerrilla tenía un lado romántico que había sido creado por la prensa, en especial por la prensa americana. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea.
es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. That we are not communists. Toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Pero se nacionalizan fábricas, bancos, tierras. Poco tiempo después, La Habana se llena de banderas rojas para recibir al cosmonauta Gagarin. Y ahora, Fidel Castro admite por primera vez que es comunista. Con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana y qué hace el que vive en la manzana y qué relaciones tuvo con la tiranía. ¿Y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿En qué actividades anda? Porque le implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana. Un tema que nos puede develar los mecanismos de la propaganda y de cómo funciona la propaganda, digamos, global, ¿no? La propaganda globalista, a través de la creación documental por los telediarios y por los periódicos y por las películas y por los libros y de personajes históricos que parecen cumplir un papel en la historia, pero cumplen exactamente el contrario. O sea, son realmente como caballos de Troya, son como figuras demagogas que engañan a la gente con el apoyo de los medios de comunicación. Radio, television, motion pictures are under state control.
No dissent or opposition is allowed in the public media. En los medios públicos. Bárbara. Yes. Barbara. Nosotros no tenemos las mismas concepciones. We do not have your same conceptions. Nosotros no tenemos el concepto de libertad de Our prensa. concept of freedom of the press is not yours. Desde luego, se lo digo con toda. And I say this very No honestly. tengo que ocultar absolutamente. I have nothing to hide. Si nos pregunta que aquí puede aparecer un periódico. If you ask us if a paper could appear here against socialism, I could say honestly, no, it cannot No lo appear. permitirá Not appear. ni el partido, It would not be allowed by ni el the party, gobierno, the government, ni el or the pueblo. people. En ese sentido, Okay. no poseemos In that sense, la libertad. we do not have the freedom of the press that you possess in the U.S. ¿Qué hacen con el poder? Secuestran ese país, secuestran a la gente, implantan leyes que favorecen a multinacionales y a los millonarios de siempre, y en realidad jamás trabajan para su pueblo, sino trabajan para intereses foráneos y intereses además privados y particulares, ni siquiera de intereses de países, ¿no? Sino intereses de grupitos económicos particulares, ¿no? Testimonios, documentales, fotos, datos, que si los leemos simplemente más allá de la mediática habitual, nos damos cuenta que nos las metieron doblada, que nos engañaron los medios de comunicación, que los noticieros nos engañaron, que los periódicos nos mintieron. No estamos protegidos por Estados Unidos. No estamos protegidos por Estados Unidos. No estamos protegidos por Estados Unidos. Nadie protege el socialismo hoy en Cuba más que Estados Unidos. Y es que nunca les interesó cargarse a Castro. Sobre los 638 intentos fallidos, Bush padre, que fue director de la CIA y presidente a comienzos de los 90, confirmó que nunca quisieron matarlo. Y el motivo es claro: él simbolizaba una presunta amenaza permanente a la seguridad nacional. Se convirtió en la excusa perfecta para mantener enormes negocios de la inteligencia, escuadrones dedicados íntegramente a la materia, como la guerra contra las drogas, diseñada desde el comienzo para no ganarse nunca. En resumen, las sanciones comerciales vulneran la libertad y la subsistencia de los isleños, pero no el régimen, que además ha reforzado su relato victimista con una nueva generación de funcionarios adoctrinadores que justifican todas las desgracias y todos los padecimientos que ellos mismos causan a partir del bendito bloqueo yanqui. Otro ejemplo paradigmático de la connivencia entre los dos sistemas es la prisión de Guantánamo, que durante esta dictadura atroz, la más larga de la edad moderna, permaneció en la isla sin mayores inconvenientes. Se trata de una cárcel estadounidense controlada por el ejército estadounidense, donde no rigen leyes de ningún país, pero que sin embargo el gobierno de Estados Unidos le alquila al de Cuba. Literalmente le pagan a la dictadura para mantener allí una prisión donde torturan brutalmente a los sospechosos, la mayoría de los cuales no han tenido ningún tipo de juicio ni de defensa. Una vergüenza absoluta en un pedazo de tierra donde se mezclan todos los pecados, los del peor rostro del capitalismo militar y los del único rostro del monstruo comunista. Otra metáfora de esta larga amistad encubierta resulta que el último encuentro oficial entre Rockefeller y Castro se haya dado a las puertas del Nuevo Milenio, cuando David arribó a la isla acompañado de su nieto y una delegación de 19 personalidades financieras y políticas. Fidel lo agasajó con una espléndida cena, valuada en miles de dólares, donde surgió la famosa foto de sus manos siniestras estrechadas entre sí, acompañando el cruce de sus miradas llenas de complicidad. No obstante, Rockefeller no fue el único líder globalista que estableció un vínculo cercano. Más recientemente, Bill Gates hizo lo suyo, soltando millones de mosquitos genéticamente modificados, como parte de un presunto experimento para curar la malaria. Hijo de un inmigrante gallego, eso te lo dice mucho, inmigrante gallego, no, inmigrante gallego, bueno, eso podía ser una lectura. Otra lectura muy real es que era un terrateniente que trabajaba para la United Fruit Company, esa empresa
gringa que creó el término dictador bananero. O sea, el término dictador bananero, que es repetido en Bananas, la película de Woody Allen, en la que precisamente hacemos un retrato de Fidel Castro, era United Fruit Company, que fue la que destrozó Guatemala, toda Centroamérica, esa compañía poniendo y quitando dictadores. Y esa compañía era con la que tenía negocio el papá de Fidel Castro. En 1951, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán se convierte en presidente de Guatemala mediante elecciones libres. Quiere cumplir la promesa más urgente de la revolución, una reforma agraria que redistribuya las tierras de los terratenientes a pequeños agricultores. Pero el terrateniente más importante, que posee más de 2/3 de las tierras agrícolas del país, es la United Fruit Company. Arbenz se atreve a la prueba de fuerza. Por decreto, confisca cientos de miles de hectáreas de zonas de reserva de la United Fruit Company. Las indemnizaciones son escasas. Se basan en las declaraciones de impuestos de la empresa, que siempre redujo sus ganancias. La United Fruit Company nunca enfrentó un desafío así. En su juventud, Samuel Semurray derrocó sin vacilar un gobierno desagradable. Pero como esta vez no hay mercenarios disponibles, acude a Edward Bernays, el genio de las relaciones públicas. Bernays recurre a la melodía que tan bien domina. Crea una nueva realidad. Proteger los intereses privados de la United Fruit Company en Guatemala se convierte en un asunto de Estados Unidos. El plátano pasa a ser un factor estratégico. Además, Edward Bernays inventa una trama al estilo de los años 50 para los Estados Unidos de la Guerra Fría. Jacobo Arbenz es socialdemócrata, nacionalista y reformador. Bernays lo presenta como un comunista fiel a Moscú, como la personificación del peligro rojo que amenaza a Estados Unidos y el mundo libre. Edward Bernays apunta a la opinión pública. Inaugura una oficina de información de Centroamérica. Organiza viajes de prensa y ofrece artículos a editoriales allegadas. So Bernays really understood Bernays entendió que no son los procesos los que forman la realidad, sino lo que se dice al respecto. Bernays entendió que no son los procesos los que forman la realidad, sino lo que se dice al respecto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sus escritos eran admirados en la Alemania nazi. Allí lo postfáctico habría de tomar nuevas dimensiones. En el mundo de hoy, vemos cómo las redes sociales refuerzan historias y qué impacto tienen para la democracia. ¿A dónde lleva eso? Quedó demostrado en el caso de Bernays y la United Fruit. El clima es favorable para las manipulaciones de Bernays. El 20 de enero de 1953, el general republicano Dwight D. Eisenhower se convierte en el 34º presidente de Estados Unidos. Tras años de política de contención, aboga por hacer retroceder el comunismo de manera ofensiva. Ocupa 2 puestos clave con 2 hermanos. John Foster Dulles se convierte en ministro de Asuntos Exteriores. Allen Dulles es director de la CIA. Ambos fueron asesores jurídicos de la United Fruit Company. El senador Henry Cabot Lodge será el nuevo embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Es un lobista leal a los intereses de la United Fruit. Su familia tuvo acciones de la empresa durante mucho tiempo.
Ellos escuchan de inmediato el mensaje de Edward Bernays. En agosto de 1953, la CIA se sirve de métodos nuevos por primera vez. En Irán, derroca el gobierno de Mohammad Mossadegh, que nacionalizó el petróleo en su país y lo acusan de cooperar con los comunistas. El petróleo antes que los plátanos. El éxito de la operación en Irán alienta al gobierno de Eisenhower. Le da a la CIA luz verde para intervenir en Guatemala. La operación se llama Éxito. El laborioso cabildeo de Bernays da sus frutos. La CIA apoya a un opositor del gobierno de Arbenz. Dirige un ejército de liberación nacional, entrenado por la CIA, con las plantaciones de la United Fruit Company como base de retaguardia. En junio de 1954, bombardean la capital guatemalteca. Obligado a renunciar, Jacobo Arbenz da un discurso en la radio el 27 de junio de 1954. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Con la ayuda de Estados Unidos, el proclamado presidente Castillo Armas revierte las medidas tomadas por el gobierno de Arbenz. La reforma agraria se abandona y la United Fruit recupera sus tierras. Pero no regresan la estabilidad ni la seguridad. Después del golpe de Estado, en Guatemala estalla una guerra civil que recién termina en 1996. El saldo son más de cientos de miles de muertos, 1 millón de desplazados, decenas de miles de desaparecidos. Entre las primeras víctimas estuvieron los descendientes de los mayas. Se habla de genocidio. Che Guevara, el compañero de Fidel Castro, estaba en Guatemala. El derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán lo radicalizó. Ya no cree en las reformas, sino solo en la revolución. En 1960, Fidel Castro estatiza todas las empresas estadounidenses. Esta vez, Edward Bernays y Samuel Semurray miran con impotencia. Los trabajadores de Dole han demandado en vano a la empresa por envenenamiento con pesticidas. Mientras tanto, Chiquita Brands, la sucesora de United Fruit, debe enfrentar un juicio por financiar grupos paramilitares en Colombia. Esta fue la historia de una fruta, de una simple fruta. Bien, cuando te hacen los documentales te lo ponen, no, que estudió en el colegio de Virán y no sé qué, fue un fresito. No, estudió con los jesuitas. Cuando tú ves a Fidel Castro en los años, los años mozos, a los 21, 22 años, por ahí y tal, se la pasaba en Estados Unidos porque era un habanerito pitillanqui, era un cubanito pitillanqui con bigotito, cabeza cuadrada, nada de hippie, nada de barbudo y nada de izquierda y nada de, ¿cómo es? Un perro flauta, como le dicen en España.
De hecho, Fidel Castro salió en 2 películas haciendo de Latin Lover. Fidel Castro murió a los 90 años de edad y su figura no ha sido ajena a documentales como comandante de Oliver Stone, pero muy poco se sabe sobre su faceta como aspirante a actor de Hollywood, ese mundo capitalista del cual llegó a ser parte, años antes de convertirse en el ícono de una revolución. En 1946, Castro participó como extra en al menos 2 películas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Las respectivas investigaciones del periodista Álvaro Sanjurjo confirmaron un par de apariciones como extra en las películas Easy to Wit y Holiday in Mexico, donde aparece vestido con camisa de chorreras como uno de los bailarines, que se mueven al ritmo de una orquesta dirigida por Javier Cugat. Ambas películas fueron estrenadas en 1946 y fueron prohibidas en la isla cuando el mandatario asumió el poder en 1959. Fue descrito por la gente que lo vio actuar como el típico Latin American Boy. Ya como figura política, el mayor acercamiento a la figura de Fidel Castro lo logró Oliver Stone con sus documentales Comandante y Looking for Fidel. O sea, ¿quién le montó? ¿Quién fue el jefe de campaña de Fidel Castro? O sea, perdóname, pero ningún modelo internacional, ningún actor ha tenido un jefe de marketing y de publicidad o sea, un jefe de medios, un tipo tan arrecho como el que tuvo Fidel Castro, que logró que le sacaran fotografía a los más arrechos, que lo pillaran así bello en todos lados, que lo sacaran en Times, que, o sea... poca gente ha gozado de ese poder durante tanto tiempo, ¿no? Y ha muerto así. Y cuya palabra, apoyada por Wikipedia, porque fue un político y abogado, no fue nada dictador y nada asesino, no asesinó a nadie, ni se cogió Cuba para el solo. Y murió en su cama de viejo y después de 600 atentados. 600, fueron 600 y pico. Y claro, cuando tú lees los atentados, dices, coño, bueno, entonces a mí me deben haber hecho 500 atentados y no me enteré. Porque así eran los atentados de Fidel Castro. Eran cosas que gente hablaba por ahí. Mira, uy, si matamos a Xavi, ¿cómo lo matamos? Vamos a poner una bomba en los... a poner una bomba en los moluscos, porque a él le gusta bucear. No, pero es que en los moluscos no cabe la bomba. Joder, ya no. Ese es un atentado. Cuando tú te lees los atentados de Fidel Castro, bueno, un atentado fue ese, que 2 tipos hablaron que si no le ponemos una bomba, entonces bueno, ese fue un atentado. Porque claro, si no, habría que cerrar la CIA por inútil, o sea, entonces todo el mojón que nos han vendido en las películas es mojón, o sea, la CIA no sirve para un coño, no, 600 veces y no le pude hacer ni un rasguño en la barba, tiene que ser que son unos putos inútiles, y uno sabe que los gringos no son tan tontos. Entonces, bueno, aquí hay algo que no cuadra en esta historia. Y hay muchas cosas que no cuadran. Cuando uno se pone a revisar la historia, ni siquiera tiene que raspar mucho para darse cuenta que Fidel Castro es un fake histórico montado por la televisión y por los medios.